Muy buenas tardes a todos ustedes, soy el maestro y entrenador de la FIDE, Sebastián Fell, y estamos con un video que les venía debiendo sobre el repertorio de aperturas, una de las secciones favoritas de muchos de ustedes del canal. Estamos terminando el repertorio de aperturas de negras contra D4, ya analizamos todo el gambito de dama aceptado, estamos analizando las aperturas que después de D4, D5 no siguen con la jugada C4. En videos anteriores ya vimos el Londres, que es probablemente una de las más populares por parte del blanco, que son con alfil F4. Ya hemos visto también con alfil G5, el pseudo Trompowsky y el ataque torre. Y hoy es momento de ver un sistema que es bastante similar en desarrollo a esas dos variantes. Así que vamos a empezar ya con el sistema call. ¿Cuál es el sistema call? El sistema call es cuando el blanco desarrolla las piezas, como dije, de forma muy similar al Londres, pero con el alfil no en F4, con el alfil de casillas negras, sino con el alfil en C1. Por ejemplo, caballo F3, caballo F6, E3. Entonces el blanco va a jugar con alfil D3, caballo BD2 y enroque corto. Ven cómo es muy similar y muchas veces después continúa con C3, armando el mismo triangulito que en el Londres, pero con el alfil blanco encerrado en C1. Uno podría suponer que como el alfil blanco está encerrado en C1, esta es una línea inferior al Londres, porque el alfil está más pasivo. Pero también es cierto que al no desarrollar el alfil, el blanco se ahorra un tiempo de desarrollo, y ese tiempo de desarrollo también tiene sus ventajas. Dentro del sistema call muchas veces se reúnen dos sistemas en realidad, el sistema call y el sistema Zukertort, que muchos lo llaman sistema Zukertort-Call. Sin embargo, ese sistema no lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver en el siguiente video para no mezclar mucho. En esta ocasión solo vamos a ver el sistema call puro. Por si les queda alguna duda, el sistema Zukertort es cuando el blanco no juega C3, sino que juega con B3 y saca el alfil por B2. Tiene algunas claras similitudes con el call, pero también tiene algunas diferencias, así que esas líneas las estudiaremos en un próximo video. Si quieren ver esas líneas, que son muy interesantes, son mucho menos teóricas y requieren un buen conocimiento de los mediojuegos que se originan, no se olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campanita, así no se pierden de ningún próximo video del repertorio. Una vez que terminemos con eso, tenemos que ver la catalana y hemos finalizado nuestro repertorio contra D4. Y ya nos podemos concentrar un poco más en el repertorio contra E4 y así armar un super mega repertorio hiper completo y 100% gratuito acá en el canal. Vamos a analizar el sistema call. En este caso el negro tiene varias formas, digamos, similar a las otras variantes, ¿no? Como el blanco no está ejerciendo presión sobre el centro, el negro tiene varias formas de desarrollar las piezas que son igualmente efectivas. Sin embargo, nosotros siempre tratamos de elegir opciones sólidas que no le den opciones de ataque, y el call puede ser muy peligroso si no lo manejan bien. La idea principal del call es jugar E4, y cuando juega E4 muchas veces queda con cierta ventaja de espacio, incluso tal vez a veces ventaja en desarrollo. Hay muchas partidas del mismo call, muchas miniaturas realmente muy interesantes. Entonces hay que jugar con cierto cuidado y por eso siempre vamos a elegir una variante sólida. Y al mismo tiempo vamos a elegir una variante que, como siempre, no es de las más principales para evitar mucha teoría y también, ¿por qué no?, sorprender un poco al rival. Vamos a empezar con jugadas lógicas. C5 atacando el centro. El blanco, si juega call, va a jugar con C3. Como digo, si el blanco va a jugar Zukertort, no va a jugar C3, sino que va a jugar B3. Pero eso será para el próximo video. E6. Supongamos caballo B2 o alfil D3, el orden no influye mucho. Caballo B D7 y alfil D3. Este desarrollo es el que va a hacer el blanco siempre dentro del sistema call. Y nosotros hasta ahora de negras venimos jugando igual que como jugamos contra el torre y contra el Londres.
Entonces, si vieron esos videos anteriores, y les recomiendo mucho que lo vean, en especial el del Londres, porque es una apertura muy popular, tendríamos que jugar en este momento alfil D6, porque así es como desarrollamos las piezas antes. Sin embargo, aunque esta variante es buena y en realidad es la variante más práctica, o sea, alfil D6 es la jugada más practicada en esa posición, y como digo, es buena, no lleva a posiciones similares al Londres. ¿Por qué? Porque, como dije antes, el blanco se ahorró el tiempo de desarrollar alfil a C1, y por lo tanto el blanco va a poder jugar E4 mucho más rápido. En realidad nosotros de negras no lo vamos a poder evitar. Por ejemplo, el blanco ya podría jugar en roque, dama de 2 y E4. Entonces, son posiciones buenas, pero que no son similares a las que ya vimos. Así que no es necesario entrar en esto. Y prefiero, en vez de jugar alfil D6, que como digo es la jugada más popular, elegir otro esquema de desarrollo que me parece muy interesante y que también podemos aplicar contra el Zukertort. Como estas dos variantes empiezan de forma muy similar, está bueno tener un arma similar contra ambas. Y mi sugerencia va a ser jugar B6. ¿Por qué B6? La idea es jugar con el alfil en B7 y controlar la casilla E4, y que por lo tanto al blanco le sea más difícil avanzar el peón E, que es básicamente el plan principal que tiene el blanco dentro del call. Si logramos evitar ese avance, entonces le estamos sacando bastante fuerza. Pero aunque el blanco logra hacer el avance, porque lo cierto es que el blanco va a poder poner la torre en E1, la dama en E2, y el avance lo va a hacer. Pero cuando avanza el peón, nosotros vamos a poder simplificar, cambiar varias piezas y de esa forma también poder reducir las opciones agresivas que tiene el blanco. Además, con el alfil en B7, noten que hay una cierta semejanza con el gambito de dama aceptado, en donde el alfil también sale por B7 y en donde también desarrollamos primero el flanco de dama y solo después el flanco de rey. Hay una cierta armonía en la forma en que desarrollamos las piezas. Entonces, en esta posición E4 no es buena. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que jugar con precisión. Tenemos que jugar C por D4, jugada importante, hacerla en este momento. ¿Por qué? Porque el blanco tiene que comer de peón. No puede comer de caballo, porque viene caballo C5 amenazando tanto el alfil de D3 como el peón de E4. Es un doble. Y para salir el doble, el blanco debería jugar el alfil B5 jaque, pero tapamos del fil. Y la verdad es que no es una buena posición esta. Sigue el peón de E4 amenazado. Hay que tener cuidado con el alfil de B5, está medio raro. Y si el blanco come, nosotros simplemente retomamos de dama. Y ahora estamos amenazando no solo comer el peón central, sino también un caballo de 3 jaque que, bueno, es bastante molesto, ¿no? Porque le estamos sacando el enroque. Y además, por supuesto, también le cambiamos el alfil de casillas blancas al blanco, que era su mejor alfil. Entonces, contra E4, C por D4, obligamos al blanco a jugar C por D4. Y ahora nosotros comemos D por E4 y después de caballo por E4, alfil B7, completando el desarrollo del flanco dama. Acá, por ejemplo, podemos ver una de las virtudes de no haber puesto el alfil en D6. Si ponemos el alfil en D6, el blanco cuando come en E4 nos gana un tiempo sobre ese alfil. En cambio ahora, como no nos gana ese tiempo, podemos desarrollar las piezas de forma más cómoda. Y ahora la amenaza del blanco, una amenaza es obviamente ganar el caballo de E4. Y aunque el blanco lo defienda, nosotros podemos cambiar, simplificar la posición. Y lo que hemos logrado después de la simplificación es que el peón de D4 sea más débil. Recuerden siempre que cuando hay debilidades, peones débiles, siempre en los finales es mucho más fácil aprovechar eso. Además, noten que de vuelta le cambiamos el alfil bueno al blanco, es decir, el blanco se quedó con el alfil de C1, que es el alfil malo. Así que la verdad es que la posición está más o menos pareja, pero me parece mucho más agradable de jugar de negras gracias a su superior estructura de peones. Y la falta de desarrollo no es grave porque el alfil se desarrolla inmediatamente y enrocamos a la siguiente y no hay ningún problema. Entonces contra el alfil B7
Si el blanco quiere evitar el cambio de muchas piezas, podría intentar caballo por F6. Pero en esta situación, caballo por F6 es buena, pero incluso mucho mejor es dama por F6, porque estamos amenazando comer en F3, doblando los peones, y encima hay que tener cuidado con el peón de D4 que está en el aire. Así que el blanco está forzado a jugar alfil E2 y perder un tiempo de desarrollo. Y también hacer que el alfil esté más pasivo. Así que en esencia el negro se está haciendo con la iniciativa. Está incluso con una muy pequeña ventaja de desarrollo. Y por supuesto la superior estructura de peones gracias al peón de D4 aislado. Así que es por esto que en realidad después de B6 la ruptura E4 todavía no es posible. Por lo tanto el blanco siempre suele jugar primero en roque corto. Nosotros jugamos alfil B7 evitando E4. Y ahora hay que ver qué pasa si el blanco insiste. Por ejemplo, qué pasa si el blanco juega dama E2. Bueno, no pasa nada. Simplemente desarrollamos las piezas, alfil E7. Y si juega E4 nosotros vamos a simplificar. D por E4, caballo por E4, caballo por E4, alfil por E4, alfil por E4, dama por E4 y enroque corto. Después de la simplificación de piezas menores, el blanco la verdad es que no tiene ninguna ventaja. Tiene un poquito más de espacio en el centro, pero no es grave porque hay pocas piezas. Tiene pocas posibilidades de ataque sin el alfil de casillas blancas. Nuevamente el alfil que le quedó al blanco es el alfil malo. Y es muy probable que los peones D y C desaparezcan. Supongamos peón por, caballo por. No debe ser buena idea para el blanco comer en C5 ya. Pero quiero llegar a esta estructura en realidad. En donde podemos ver que la situación es pareja. Pero no es de completa igualdad. ¿Por qué? Porque la estructura de peones es asimétrica. El blanco tiene mayoría de peones en el flanco de dama. Y nosotros tenemos mayoría de peones en el flanco de rey centro. Entonces uno de los planes del negro es poder ganar espacio en el centro, lo cual le daría una buena ventaja. Y otra posibilidad del negro, por supuesto, es el ataque con el peón B, el famoso ataque de las minorías. Estamos atacando con nuestra minoría de peones para crear alguna debilidad en la posición del blanco. La posición, como digo, es pareja, pero la estructura del negro la verdad que es muy muy sana. El alfil de blanco no es el alfil ideal tampoco. Y es una partida que se puede jugar. Entonces la verdad es que de mucho nos sirve. Lo mismo si el blanco juega torre E1 en vez de dama E2. Nosotros simplemente seguimos desarrollando alfil E7. Y si juega E4 simplificamos todo, enrocamos y tenemos una muy cómoda posición de negras. Entonces, como hemos visto, cuando nosotros jugamos B6 y alfil B7, el plan de jugar E4 por parte del blanco es realizable, pero no le da mucho. La verdad es que el blanco prácticamente no consigue ningún tipo de ventaja de la apertura, lo cual es algo bueno para nosotros. Recordemos que nosotros, en principio, nuestro repertorio está orientado a primero conseguir una posición sólida y pareja, y a partir de ahí empezar a jugar con nuestro mayor entendimiento de las posiciones resultantes. Entonces, si el blanco se queda con su peón sin su plan de E4, ¿tiene algún otro plan el blanco? Sí. Dentro del sistema call hay otro plan. Obviamente el blanco también puede jugar con B3 y alfil B2 y transponer una especie de Zukertort, aunque una Zukertort un tanto inferior en este caso. Pero ese plan en todo caso quedará para el próximo video. El plan que sí está dentro del call es jugar con caballo E5. Este es un plan también muy típico y esa es tal vez la desventaja de haber puesto el alfil en E7 y no en D6. Porque le permitimos al blanco instalar un caballo en E5 muy interesante. El plan de blanco va a ser jugar F4, jugar una estructura de peones similar al muro de piedra, al Stonewall, y aprovechar la ventaja de espacio que hay en el flanco de rey para ir al ataque. El caballo está en una posición agresiva, el alfil de D3, la dama blanca que pueda pasar, la torre que puede pasar por F1 por la tercera fila, e incluso también avance de peones, por ejemplo el peón G que puede ir a G4 o G5. Generalmente en estas estructuras el blanco suele tener un ataque más que interesante
En particular, si nosotros de negras no sabemos responder a eso. Y yo, personalmente, de chico lo he sufrido mucho. Tenía algunos rivales cuando eran chicos que jugaban mucho el muro de piedra, tanto de blancas como de negras. Y la solía pasar mal. Hasta que descubrí cómo jugar contra eso. Pero me quedó como cierta ahí reticencia de estas posiciones. Sin embargo, nosotros vamos a, en el resto del video, aprender cómo jugar contra esta estructura. Y espero que no sufran como yo sufrí. Entonces, ¿qué pasa si el blanco juega caballo E5 en esta posición después de torre 1? Bueno, si jugamos en roque corto, le vamos a dejar jugar F4, que es lo que quiere hacer. Y esta posición, aunque no es necesariamente mala, preferiría evitarla. Es por eso que contra caballo E5 yo les aconsejo comer ya caballo por E5. Y a D por E5, caballo D7 amenazando el peón de E5. El blanco va a tener que defender con F4 y jugamos en roque corto. Esto podría parecer algo bastante feo para nosotros porque el blanco ganó mucho espacio con el peón de E5. Pero lo cierto es que nosotros vamos a jugar F6 en la próxima jugada prácticamente. Y de esa forma vamos a liberarnos de ese peón molesto. Por ejemplo, si el blanco juega la directa dama H5, podemos jugar F5. Y a peón por caballo, el caballo obviamente defiende H7 y toca la dama. Y noten como ahora nos liberamos bastante del espacio. El blanco perdió el peón de E5, entonces nosotros ganamos mucha más libertad para nuestras piezas. Y no nos olvidemos que la posición se está abriendo de a poco y nosotros tenemos ventaja en desarrollo. El blanco todavía no movió el alfil de C1 y por lo tanto tampoco la torre de A1 participa de la partida. Entonces, en estas líneas se está viendo uno de los problemas del call, que es justamente el alfil encerrado. Tal vez acá la jugada más lógica del blanco es jugar dama H3, porque la dama sigue apuntando a H7 y apunta también al peón de E6 que está débil. Y el blanco en realidad ahora le gustaría jugar caballo F3 y caballo G5, porque el caballo desde G5 también mira a H7 y mira a E6. Si el blanco logra meter el caballo en G5, está mejor. Pero el negro tiene una forma muy interesante de evitar esto contragolpeando en el centro. Nuestro plan en estas posiciones va a ser jugar E5. Esta ruptura, que es la misma ruptura que intentamos hacer en el Londres y en el Torre, la vamos a ver repetida en estas líneas. Y para jugar ese avance, la jugada más precisa en esta posición es la aparentemente rara alfil C8, defendiendo el peón y amenazando E5, ganando un tiempo sobre la dama. Y bueno, si el blanco juega por ejemplo caballo F3, ya estamos jugando E5, amenazando la dama, incluso también amenazando D4 ganando pieza. El blanco todavía puede jugar alfil F5, pero nos hemos liberado. Después del alfil F5, supongamos E por F4, alfil por C8, dama por C8, dama por C8, torre por C8 y E por F4. El blanco obviamente ya no tiene ningún atisbo de ataque sin las damas en el tablero. Tenemos que mover el alfil, por ejemplo, a D6. Y en esta posición lo cierto es que es el negro el que está un poco mejor. ¿Por qué? Porque completó el desarrollo, el alfil de C1 sigue sin moverse. Además el alfil de C1 sigue siendo malo porque choca contra los peones de C3 y principalmente F4. Si el peón blanco en vez de en F4 estuviera en F2, no sería tan grave porque el alfil puede salir a G5 y en todo caso cambiarse si fuera necesario. En cambio ahora el alfil de C1 está mal ubicado. El peón de F4 es vulnerable, está encima de una columna semiabierta, entonces lo más probable es que el blanco va a tener que jugar un G3 en algún momento, debilitando las casillas claras. Y el blanco tiene unos lindos peones en D5 y C5, controlando mucho espacio central. Así que la posición del negro es preferible. Ahora, si volvemos una jugada a cuando hicimos la jugada dama alfil C8, uno podría preguntarse, ¿por qué no sacar la dama de ahí? ¿Qué pasa si el blanco juega dama G3? Sacando la dama del descubierto. El negro ahora no puede jugar E5 y el alfil de C8 quedó raro. Estaba mucho mejor en B7. Bueno,
La verdad es que acá el negro tiene una muy fuerte jugada que les recomiendo que la busquen, así que pausa el video y traten de encontrar cuál es la jugada clave acá del negro. Y digo jugada clave porque si no fuera por esta jugada, la jugada del fil C8 no tendría ningún sentido. Pero la jugada existe y es E5 de todas formas. E5 es posible porque el blanco no puede comer F por E5 porque viene la sorprendente caballo H5 y la dama blanca está encerrada. Noten qué curiosa la posición, ¿no? La torre blanca controlando la columna F, los dos alfiles controlando casillas del flanco de rey. La dama blanca no puede moverse y hemos ganado la dama. Interesante. No hay ninguna partida que haya llegado hasta acá, pero sería lindo ganar una partida en 16 jugadas de negras, copándole la dama al blanco. Así que este es una pequeña trampa que tiene esta línea y que justifica un poco toda la idea del fil C8, ¿no? Acá el fil de C8 se ve que es clave. Entonces, más o menos hemos esbozado las ideas principales de esta línea, pero si les muestro solo esto les estaría mintiendo y mucho. ¿Por qué? Porque si volvemos a la posición donde el negro jugó B6, en realidad después de B6 el blanco podría jugar caballo E5 directamente, o jugar tal vez primero enroque corto y después caballo E5, es lo mismo. Pero al jugar caballo E5 directamente, ahora no es tan fácil como mostré hace un rato. ¿Por qué? Porque después de caballo por, peón por, caballo D7 y F4, alfil E7 y enroque corto, el blanco no tiene la torre en E1, que es una gran porquería, sino que la torre está en F1, lo cual posibilita pasajes de torres y lo cual también posibilita defender mejor la columna F, que probablemente se abra en caso de que el negro juegue F5. Entonces, si comparamos esta posición con la anterior, la torre blanca está muchísimo mejor en F1 que en E1. Eso no quita que esta posición se pueda jugar, pero prefiero no darle opciones de ataque. Prefiero que el blanco no pueda jugar torre F3, torre H3, atacando unos H7 y que después venga la dama en H5 y me da un poco de miedo. No, prefiero que no pueda atacarnos tan fácilmente. Entonces, cuando el blanco juega caballo E5 directamente y nosotros todavía no movimos el alfil de F8, les voy a sugerir otro desarrollo muy interesante que es jugar. Bueno, primero alfil B7, F4 por parte del blanco. Nosotros, ojo, si el blanco ya jugó F4, generalmente no nos conviene comer en E5 ahora, porque nos comen de peón F y abren la columna F para el blanco. Así que ahora la captura en E5 es más difícil de realizar, aunque vamos a una partida donde el negro igual lo hace, pero es por una razón muy concreta. Y ahora, en vez de jugar con el fil E7 o peor aún el fil D6, que ahí le dejamos al blanco hacer todo lo que tiene ganas, mi recomendación es jugar con G6 y sacar el alfil por fianchetto, después de enroque corto, alfil G7. Lo cual parece un poco raro, porque el alfil de F8 ya tenía una diagonal a donde moverse, entonces parece raro abrirle otra diagonal. Pero lo cierto es que con el fianchetto, el blanco tiene muchas menos posibilidades de ataque. El enroque negro va a estar mucho mejor defendido por estos peones. El alfil de D3 ya no va a ser tan fuerte, porque antes el alfil presionaba sobre H7 y ahora por supuesto que no. Y además también al blanco le va a costar más la ruptura F5, que es uno de los planes de ataque principales dentro del muro de piedra. Entonces, con el enroque negro mucho mejor defendido, ahora el muro de piedra del blanco es mucho menos peligroso. Entonces, por ejemplo, si el blanco quiere seguir atacando con dama F3, obviamente la dama ya no puede ir a H5, nosotros jugamos enroque corto. Y ahora el plan probablemente más agresivo por parte del blanco sea jugar G4. Un plan bastante directo, intentando jugar G5 y echarnos el caballo. Incluso intentando H4, H5. La verdad que este plan es
un tanto prematuro, ¿no? Porque el blanco le falta desarrollo y el negro tiene muy bien controlado el centro. Y sin embargo este plan lo ha jugado Yusupov, nada más ni nada menos, el gran maestro que llegó a ser número 3 del mundo, contra otro gran maestro también muy famoso que fue Delchev. Así que aunque el plan es malo, hay que prestarle cierta atención. Porque es importante saber que ese ataque no es tan peligroso si sabemos responder bien. Pero si de negras empezamos a dar vueltas, va a ser peligroso. Si le dejamos al blanco jugar tranquilo y avanzarnos todos los peones, ese espacio va a ser muy molesto. Entonces Delchev reacciona inmediatamente jugando caballo por E5. Que yo acabo de decir que no es muy recomendable. ¿Pero por qué? Porque cuando el blanco juegue F por E5, nosotros sacamos el caballo a D7. Y el chiste acá es que el negro va a jugar F6. Forzosamente el blanco no puede evitar F6. No puede jugar, por ejemplo, G5 para evitarlo. Entonces cuando nosotros juguemos F6, vamos a rápidamente eliminar el peón de E5 de blanco. Se va a abrir la columna F. Y la columna F es bastante probable que la ganemos nosotros, porque el blanco todavía no tiene las torres conectadas, todavía no terminó el desarrollo. Entonces sin las torres conectadas no va a poder luchar por la columna abierta. El blanco saca la dama de la columna que se va a abrir. Incluso tal vez el blanco amenaza G5 y apretarnos bastante. Pero nosotros jugamos F6 antes y se acabó el problema. E por F6. Caballo por F6, que está bien, se podrá haber comido de torre, pero de caballo también está muy bien. Y B3 ahora para sacar el alfil por B2. Y ahora, en esta posición, que es aparentemente bastante simétrica, lo cierto es que, como dije, nosotros tenemos ventaja en desarrollo, tenemos los alfiles activos, tenemos un poco de mayor control central gracias al peón de C5, y el peón de G4 del blanco que quedó horripilante. O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Si el peón blanco de G4 estuviera en G2, no sería tan mala la posición del blanco. Pero con el peón en G4 está todo abierto, está esta diagonal que si se llega a abrir sería un grave problema para el blanco. La verdad que ese peón en G4 lo cambia todo. Y ahora el negro entonces se decide intentar abrir el centro con dama E7 para jugar E5 y abrir la posición de vuelta de esa ruptura temática que ya hemos visto en tantas líneas. Era interesante, el negro podía jugar E5 directamente entregando el peón, era muy interesante. Pero es más, el blanco no le convenía mucho comer el peón, pero tampoco está mal prepararlo. Dama E7 está muy bien. Y después del alfil B2, E5, torre a E1. Acá Delchev hace una jugada que realmente mucho no entiendo. Jugó dama E2, dama E6, que me resulta muy rara, porque toca G4 y el blanco simplemente juega H3. Y la verdad es que la dama en E6 no consigue mucho. Y que el peón de G4 esté defendido lo sirve al blanco. Porque, por ejemplo, una jugada antes, la dama de G3 tenía que estar siempre defendiendo G4. En cambio ahora, después de dama E6, H3, la dama blanca gana movilidad. Así que me parece que es una jugada bastante rara, dama E6. Juega torre de A E8. Y ahora, después de dama por E5, dama por E5, D por E5 y torre por E5, el negro consigue un final superior. ¿Por qué? Principalmente por la mala estructura del blanco. Tiene un peón en E3 débil, aislado, en una columna semiabierta. Y los peones de G4 y H3 también pueden llegar a ser vulnerables más adelante. Es más, la partida siguió con C4, amenazando la torre negra. La torre negra retrocedió a E7 sin ningún problema. Y a G5, acá el negro empieza a jugar bastante raro. Pero si el negro hubiera jugado caballo a H5, la verdad es que el negro está muy muy bien. El caballo incluso tiene entradas que pueden ser molestas en G3 en algún momento, y controlando E4, o tal vez a G3 y después yendo a F5. Y principalmente es el peón de E3 el que está mal. El negro tiene una posición, la verdad que más cómoda, ¿no? No es que esté ganado, pero está mejor. Pero bueno, no jugó caballo H5, empezó a jugar mal el negro y terminó quedando peor, curiosamente. Pero bueno, ya no nos interesa la partida. Entonces, después del alfil G7, supongamos que el blanco
acepta que ya no puede seguir atacando de forma tan directa con G4 y simplemente sigue llevando piezas, ¿no? Con torre, con caballo de D a F3. Enroque corto y alfil D2. Parece una jugada rara, parece que el alfil D2 no hace mucho, pero lo cierto es que la idea del blanco es jugar alfil E1 y alfil H4, que es una idea temática dentro del muro de piedra. Ahí el alfil blanco se activaría muy bien. Noten que el blanco simplemente se concentra en desarrollar sus piezas sin debilitarse mucho. Y entonces, ¿cómo jugar ahora? Bueno, podríamos jugar caballo por E5 y si F por, volver y jugar F6, similar a la partida pasada. Pero como ahora el enroque blanco no está tan débil y además el blanco ahora completó el desarrollo, no vamos a poder ganar la columna F, no vamos a poder aprovechar el enroque débil porque no está débil. Y la verdad es que no vamos a conseguir mucha ventaja, es como una simplificación nomás lo que estamos logrando. Sin embargo, hay un plan mucho más ambicioso. A mí ya esta posición me parece que es preferible para el negro, pero hay que saber cómo jugarla. El plan nuestro va a ser atacar el punto más fuerte del rival, lo cual parece paradójico, pero es muy interesante. Se dan muchas aperturas. Uno siempre aprende a atacar el punto más débil del rival. Pero a veces si logramos atacar efectivamente en el punto más fuerte, hacemos que la posición del rival se desmorone, porque si ni siquiera el punto más fuerte aguanta, está en problemas. ¿Cuál es el punto más fuerte del blanco? Muy sencillo, la casilla E5. ¿Por qué? Porque ahí tiene apuntando un montón de piezas y peones el blanco. Entonces nuestro plan va a ser, repito, igual que en aperturas pasadas, nuestro plan va a ser jugar F6 y E5 y romper en el punto más fuerte del blanco. Además, cuando nosotros jugamos F6 también le vamos a echar al caballo, que es su pieza mejor ubicada, que incluso fíjense que solo tiene una retirada en G4, que tampoco es del todo agradable. Para hacer eso obviamente tenemos que mover primero el caballo de F6, y el caballo de F6 la mejor casilla que tiene es la casilla D6. En este caso el negro va a jugar caballo E4 y caballo D6, pero también muchas veces se juega con caballo E8 y caballo D6. Es básicamente lo mismo. Nuestra idea es poner el caballo en D6. Esa va a ser nuestra maniobra ideal. Entonces el negro, como dije, juega caballo E4, alfil E1, F6, echando el caballo blanco, caballo G4 y caballo D6. ¿Por qué el caballo en F6? Bueno, primero porque deja paso al peón F negro, pero también porque el caballo desde D6 tiene muy buenas casillas. Tiene control de la casilla E4, que es una casilla importante, pues es una casilla débil de blanco. Como hemos visto, el blanco le encantaría poder jugar E3, E4 para luchar por esa casilla, entonces no hay que olvidarse de controlarla. Pero también el caballo controla casillas importantes del flanco de dama. En caso de que, por ejemplo, nosotros querramos activarnos por ese sector y querramos, por ejemplo, buscar la jugada B5 para tal vez un B4 y una especie de ataque a las minorías, aunque realmente no hay minoría, pero que puede ser otro plan. Y también el caballo apunta a la casilla F5, donde puede llegar a saltar de forma efectiva atacando el peón de E3, que es un peón retrasado que tiene el blanco. Entonces el caballo de F6 la verdad es que tiene un montón de objetivos, tanto E4 como B5 como C4 como F5, 4 casillas que son las 4 pueden llegar a ser importantes, y además, como dije, da paso al peón de F. Entonces después de dama E2, dama C7, alfil G3 y torre a E8, es más que claro que la casilla E5 es la casilla más relevante del tablero. Nosotros tenemos un caballo, un alfil, un peón, una dama y una torre. Tenemos 5 piezas controlando esa casilla. Y el blanco tiene 2 caballos, un alfil y 2 peones. También 5 piezas controlando esa casilla. De todas las piezas del tablero hay 10 mirando esa casilla central. Nuestro objetivo va a ser jugar E5 y la verdad es que lo vamos a lograr. Es muy difícil para el blanco evitar ese avance. Lo que el blanco máximo puede esperar es que cuando nosotros juguemos E5 se simplifique tanto la posición que nos queden pocas oportunidades de jugar a ganar, porque hay pocas piezas básicamente.
Eso es como, me parece a mí, lo máximo a lo que puede aspirar el blanco, lo cual es bastante triste, ¿no? Porque fíjense que el blanco no puede sumar más piezas. Jugó torre a E1. Y bueno, en esta posición estamos haciendo, no les dije, pero estamos haciendo una partida en la que blanco jugó Tejero La Mana, que no sé quién es un jugador de 2200 de Elo, en el 93, una partida de ya 26 años en Zaragoza. Y de negras juega el gran maestro argentino Carlos García Palermo, que hoy en día juega para Italia, pero nació acá. Un gran maestro muy, muy conocido y muy prestigioso acá, tanto como jugador como entrenador. Entre las múltiples cosas que podemos mencionar sobre su carrera, le ganó a Karpov cuando Karpov era campeón mundial, y le ganó a Bobby Fischer cuando él era chico y Bobby Fischer estaba dando unas simultáneas acá en Buenos Aires. Así que es un buen palmar. Obviamente innumerables cantidades de torneos que ha ganado también, etcétera, etcétera. Entonces, en esta posición el negro juega C4, que es interesante. No sé si es necesaria, tal vez se podría jugar el caballo F5 directo, pero C4 también está linda, ganando espacio y molestando. El alfil se va a B1 y caballo F5. Como dije, el caballo en F5 está muy bien ubicado, presiona sobre el peón de E3. También, ojo, puede en algún momento comer el alfil de G3. Hay que tener cuidado porque el alfil de G3 es un alfil bastante malo, entonces hay que comerlo con una razón muy específica, que puede ser, por ejemplo, eliminar el alfil que controla la casilla E5. Entonces podemos comer y después jugar E5. Y de paso arruinarle un poco la estructura del enroque blanco. Y si el caballo es capturado, si el blanco juega alfil por caballo, nosotros obviamente vamos a comer de E, abriendo la columna E y por lo tanto presionando sobre el peón de E3. No vamos a después poder doblarnos en esa columna con una muy fuerte presión sobre ese punto. Y noten que ahora el caballo blanco va a tener que retroceder a F2 desde donde no se va a poder mover. El otro caballo de F3 tampoco se puede mover. Y el alfil de G3 tampoco puede moverse a H4, pero no sirve de nada. Así que las piezas blancas quedarían súper apretadas, y mientras nosotros podemos combinar dos planes: presionar sobre el peón retrasado de E3, que es bastante débil, y al mismo tiempo ganar espacio por el flanco de dama. Podemos iniciar acciones con B5, A5, B4, tal vez alfil C6 y dama B7 primero, preparar de a poco ese avance, y el blanco sufre mucho de espacio. Entonces el caballo de F5, como el caballo de F5, me parece como que condena el blanco a una posición muy pasiva. Y si el blanco hace una jugada de espera, como por ejemplo alfil C2, el mismo plan, ¿no? Podemos jugar B5, A5, alfil C6. Alfil C6 me parece útil porque cuando juguemos B4 no queremos que el alfil blanco se active por A4. Entonces alfil C6 previo es una jugada útil. Y al mismo tiempo también alfil C6 nos permite tal vez poner la torre en B8 o la dama en B7 en la columna B, que probablemente se vaya a abrir, ¿no? Entonces, de esta forma la verdad que el negro está dominando todo el tablero. También el negro, este plan de B5 para mí es lo mejor, y pondría al blanco en graves problemas. Pero también se podría jugar algo más concreto, como caballo por G7, caballo por G3, H por G3 y E5, que era un poco el plan del negro. Lo que pasa es que, como dijimos, el blanco se preparó bastante bien para este plan, porque tiene todas las piezas apuntando ahí. Entonces, cuando el blanco se defiende contra este plan, buscaría ir por otro lado. Y gracias al peón de C4 tenemos ventaja de espacio en el flanco de dama, entonces busquemos por ahí. Porque, como les digo, contra E5 el blanco puede comer todo. F por, caballo F por, caballo por, D por, alfil por, torre por F8, torre por F8, caballo por E5, dama por E5. Y lo cierto es que el negro estaba mejor acá, principalmente por el peón de E3 débil y por los peones G de blanco, que son débiles, y el enroque blanco, que es débil. Pero perdón, pero también el peón de D5 también es débil, y también el alfil de B7 está medio encerrado, ¿no? No está muy bien ese alfil.
Y además se simplificó mucho la posición. Entonces el negro mantiene acá una ventaja, pero no creo que sea suficiente para ganar. En cambio, si en vez de entrar en todos estos cambios, esta variante tan forzada, si en vez de jugar esto buscamos el plan de B5 e ir creciendo a poco, el blanco se enfrenta ante problemas mucho más graves. Sin embargo, en esta partida de Carlos García Palermo contra caballo F5, el blanco... Noten que el blanco es un jugador de 2200 de él, o sea, es un jugador fuerte, y sin embargo juega E4. Yo creo que esta jugada E4 es producto de lo mal que se sentía la posición, de lo apretado que se sentía. Porque la verdad es que E4, desde un punto de vista estratégico, la jugada es perfecta. El blanco debería buscar esta ruptura para liberarse y ganar espacio, pero falla desde un punto de vista táctico. Así que pueden pausar el video y encontrar por qué falla, qué tiene que jugar el negro acá. Por supuesto, el negro juega D por E4, alfil por E4, alfil por E4, dama por E4, caballo por G3, H por G3 y F5 ganando. Simplemente el negro gana una pieza y obviamente el blanco abandonó. Una pieza de menos contra un gran maestro es más que suficiente para abandonar. Entonces, hemos visto varias cosas en este video. Por un lado, que contra el call nosotros desarrollamos con el caballo en D7 y el peón en B6 para alfil B7. Si el blanco intenta jugar E4, nosotros jugamos con el alfil E7 en roque corto, y contra E4 siempre vamos a poder simplificar y sacarnos muchos problemas de encima. En cambio, si el blanco juega con caballo E5 y nosotros todavía no desarrollamos el alfil de F8, nuestra idea va a ser jugar con G6 y sacar el alfil por G7, en donde hacemos que el ataque blanco prácticamente desaparezca antes de empezar y por lo tanto poder jugar de forma mucho más cómoda. Después nosotros vamos a enrocar, llevamos el caballo de F6 a D6, F6, buscamos la ruptura de 5, si no vamos por el flanco de dama. En todo caso el negro tiene una excelente posición para sus piezas y el blanco... no, el blanco medio que sufre de espacio y también sufre con el alfil de de C1, que como vimos nunca logró hacer mucho. Nos quedan ver todos los planes donde el blanco juega B3, tanto el Zukertort como jugar B3 más adelante, que probablemente sea un poco inferior. Todo eso nos quedará para la segunda parte, para el siguiente video sobre el sistema Zukertort o Call Zukertort, en donde hay mucha menos teoría sobre eso, así que vamos a analizar más que nada algunos mediojuegos típicos importantes para manejar bien las posiciones resultantes, donde muchas veces quedan peones colgantes y peones aislados. Así que en el próximo video sobre el repertorio de aperturas vamos a aprender cómo jugar contra el Zukertort y vamos a aprender un montón de planes muy instructivos que son muy importantes, aunque no jueguen este repertorio. Pero si ustedes juegan peón de dama, ya sea de blancas o de negras, se van a encontrar con esas estructuras de peones y por lo tanto los planes les van a ser, creo yo, muy instructivos. Así que espero que les haya gustado este video, espero que hayan aprendido, espero que ya se han sacado dudas, espero que puedan aplicar todo esto, que algún rival desprevenido les juegue call y se enfrenten ante esta variante. Quería decir algo más enérgico, pero no se me ocurrió. No se olviden de suscribirse al canal. Nos quedan muy pocos, nos quedan unos 80 suscriptores para llegar a los 10k y queremos hacer un festejo para los 10k. En la semana que viene tenemos que llegar sí o sí, así lo hacemos coincidir con los 2 años del canal, así que inviten a todo el mundo, compartan con todo el mundo, así todos se suscriben y llegamos rapidísimo a los 10k y por qué no algunas novedades y por supuesto el torneo que todos quieren jugar lo vamos a hacer y cuanto antes lleguemos antes haremos ese torneo que todos esperan. Así que suscríbanse, pongan me gusta, comenten abajo siempre con cualquier duda que les surja, así se las respondo. Y sin nada más, sí, una cosa más por decir. El domingo
el domingo a la noche, horario argentino, lo siento por los amigos españoles, pero a la noche, horario de Argentina, o sea, no les digo qué horario, pero a la noche, va a haber un nuevo directo. Así que el domingo los quiero todos conectados, esperando ahí la notificación de cuándo arranca el directo, porque el Team Argentina va a estar jugando una competición, así que vamos a seguirlos todos en directo. Y una vez que termine, probablemente juegue contra varios de ustedes. Así que los espero a todos el domingo. Y ahora sí, nada más por decir. Muchas gracias a todos, espero que les haya gustado. Vamos por los 10K. Vamos. Chao. Adiós.